Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, en el versículo 31, que así nos dice la palabra del Señor. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En este versículo de hoy vamos a enfrentar un gran desafío, porque es muy complicado poder colocarlo de una manera exacta en la línea de tiempo de los eventos futuros. Ya hemos estado explicando en devocionales anteriores que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, como también se le conoce, y otra cosa bien distinta es la segunda venida de Jesús. A modo de recordatorio o a modo también de resumen, podríamos decir que el arrebatamiento es ese momento en el que Jesús viene por su iglesia y la segunda venida es el momento cuando Jesús viene con su iglesia. Y aquí es donde viene el desafío a la hora de colocar este versículo de hoy de una manera correcta en la línea de tiempo. Para este momento ya ha ocurrido el arrebatamiento. De hecho, Jesús, en el versículo 29, nos coloca inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Pero parece como que en este versículo 31 se nos vuelve a hablar de ese momento en el que el Señor previamente reunirá, juntará a sus escogidos para llevárselos. Mucha gente no se pone de acuerdo en este tema, en este asunto. No sabe si colocarlo antes o después del arrebatamiento. Y creo que la base principal que nosotros tenemos que tener presente a la hora de estudiar, a la hora de interpretar este capítulo 24 de Mateo, es que no está expresado de una manera exhaustiva, mostrándonos, ¿cómo decirlo?, minuto a minuto lo que ha de pasar. Los capítulos 24 y 25 de Mateo es un mensaje totalmente comprimido que nosotros tenemos que aprender a descomprimirlo haciendo uso de todo el panorama profético que se nos presenta a lo largo de toda la Biblia. Por decirlo de alguna manera, una manera más fácil, podríamos decir que Mateo 24 no es un calendario cronológico, sino que más bien es como una especie de mapa donde se nos muestra todo lo que ha de ocurrir. Lo que está haciendo Jesús es presentarnos los últimos tiempos. En algunos momentos los amplía, luego los retoma desde otro punto de vista, desde otro ángulo diferente, para después conectarlos unos con otros. Esto no quiere decir que se trate ni muchísimo menos de desorden, no. Más bien se trata de presentarnos todo lo que ha de ocurrir. Recordemos que la intención de Jesús no es mostrarnos solamente cómo y cuándo van a ocurrir las cosas, sino más bien la intención es revelarnos lo que ha de ocurrir. Desgraciadamente tenemos que reconocer que si Jesús nos hubiera dado una agenda exacta, el ser humano, respondería a este mensaje intentando, manipularlo, ¿verdad? Por eso Jesús de lo que nos está hablando constantemente es de estar vigilantes, de perseverar, nos habla de fidelidad y sobre todo nos habla de que estemos preparados espiritualmente para todas estas cosas que han de ocurrir. Mateo nos narra en este versículo 31 cómo Dios enviará sus ángeles para juntar a los escogidos. Lo primero que vemos aquí es la autoridad que tiene Jesús en el cielo. Es Él el que enviará sus ángeles, porque tiene dominio sobre ellos. Hebreos capítulo 1, versículo 5, desde el versículo 5 en adelante, nos muestra cómo Jesús es superior a los ángeles. Oye, sería muy interesante que puedas leerte estos versículos de Hebreos. Es muy curioso notar cómo los propios cristianos tienen muy poco conocimiento sobre el asunto de los ángeles de Dios. Date cuenta, conocen mucho sobre el tema de demonios, de espíritus inmundos, pero no saben tanto sobre los ángeles. Y la Biblia habla 3 veces más de ángeles que de demonios. Por ejemplo, este capítulo 1 de Hebreos
en el versículo 14, se nos enseña que los ángeles son espíritus ministradores que son enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Es decir, son enviados para nuestro servicio. Pero tenemos que tener claro que no están para cumplir nuestros caprichos, no pienses eso, o para obedecer nuestras órdenes, como algunas personas han intentado enseñar. Los ángeles sirven al propósito de Dios. Ellos están perfectamente alineados con la voluntad de Dios. Y Mateo nos dice que cuando Jesús venga, va a enviar sus ángeles con gran voz de trompeta. La trompeta en la Biblia siempre anuncia tres cosas. Primero, la trompeta anuncia una proclamación de Dios, anuncia que Dios va a hablar. En Éxodo capítulo 19, versículo 16 en adelante, encontramos cómo Dios hizo sonar una trompeta cada vez más fuerte para hablar con Moisés. Es como una advertencia que Dios da antes de hablar. Lo vemos también en el libro de Joel, allí en el capítulo 2 y en el versículo 1, cuando dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, porque viene el día del Señor. La trompeta también anuncia una convocatoria. Es un llamado que Dios hace para poder reunir, para convocar a su pueblo. En el libro de Números, allí en el capítulo 10 y en los versículos 2 y 3, dice literalmente: hazte 2 trompetas que cuando se tocaren toda la congregación se reunirá ante ti, ante la puerta del tabernáculo de reunión. El pueblo sabía perfectamente que cuando se escuchaba una trompeta había que reunirse. En Isaías capítulo 27, versículo 13, también se nos dice que acontecerá en aquel tiempo que se tocará gran trompeta y vendrán todos los que han sido dispersos. También la trompeta anuncia una intervención por parte de Dios. Cuando Dios sonaba una trompeta, algo cambiaba. Recuerda, por ejemplo, cómo Josué, el libro de Josué, nos habla de esas vueltas que tuvieron que dar sobre las murallas de la ciudad de Jericó, ¿verdad? Y en el capítulo 6 y en el versículo 5 se dice que cuando se escuchara el cuerno de carnero o la trompeta, que es lo mismo, el muro de la ciudad iba a ser destruido, iba a caer. Pablo enseña en la primera carta que le escribe a los tesalonicenses, allí en el capítulo 4 y en el versículo 16, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y escucha bien, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Podríamos resumir que el sonido de trompeta nos muestra que Dios habla, Dios llama y Dios actúa. Por eso vemos que cuando Jesús regrese, habrá una gran voz de trompeta, donde se hará un llamado a que se junten todos los escogidos del Señor. Es el momento donde Dios recogerá a sus hijos y lo hará de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, nadie se va a quedar fuera, nadie va a ser olvidado. Toda persona que ha creído en Jesús como su Salvador va a ser llevado juntamente con Él. No importa dónde se encuentre en ese momento. Da igual el sitio geográfico en el que estés. Da igual si es en el norte, si es en el sur, si estás en América, si estás en Europa, si estás en África o en cualquier otro lugar de la tierra. Que si has creído en Jesús, serás llevado con Dios. Puede ser que algunas personas caigamos en el olvido de la gente. Puede ser. Puede ser también que haya creyentes que nunca han sido reconocidos por nadie. Puede ser que ninguna persona les haya dado valor o que ni siquiera les haya dado las gracias por el servicio que ha estado prestando a la iglesia. Pero la Biblia nos dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6 y en el versículo 10, que Dios no es injusto. Y Él no es injusto para olvidar el trabajo de amor que hemos mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Las personas somos ingratas, olvidadizas, pero nuestro Dios no se olvida de nadie. No se olvida de nada ni de nadie. Por eso en este versículo 31 de Mateo nos recuerda que un día todos los escogidos seremos juntados para ser llevados con nuestro amado y precioso Salvador, con el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios.
Señor, te damos las gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque siempre nos guardas, siempre nos bendices y sobre todas las cosas, tú no nos dejas caer en el olvido. Un día tú nos juntarás de los 4 extremos de la tierra. Desde una parte de la tierra y desde la otra nos juntarás y nadie quedará fuera, porque tú nos conoces a cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, por este día. Presentamos, Señor, este día, esta semana que tenemos por delante, la ponemos delante de ti para que se cumpla y se haga tu perfecta y soberana voluntad. Gracias, mi Dios, te damos en el nombre bendito y poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Sabes que los lunes me gusta pedirte que por favor comentes conmigo de qué se predicó ayer en tu iglesia. ¿Cuál fue ese mensaje que tu pastor o que el maestro o que la persona invitada compartió? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el versículo central por el cual desglosó toda la predicación? Hazlo saber aquí en los comentarios de este canal para que todos podamos ser edificados. Quiero darle las gracias a todas las personas que han estado orando por mi familia, que han estado orando por mí, por este viaje que hemos emprendido hacia los Estados Unidos. Gracias a Dios hemos llegado perfectamente. Aquí estaremos durante unos días y pronto regresaremos, si Dios quiere, y si es la voluntad de nuestro Dios, regresaremos a nuestra amada España, a nuestras amadas Islas Canarias. Gracias de todo corazón. Nos vemos mañana, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria basadas en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz, enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.